Bueno, vamos al libro de los Hebreos. Ya estamos terminando esta tercera amonestación del capítulo 6 y lo que nos queda ahora es tratar de graficar de qué manera el escritor los estaba animando a los creyentes. Muy bien. El bosquejo. Nosotros dijimos que íbamos a ver principios para alcanzar la madurez espiritual como segundo punto. Y los cuatro subpuntos son: afirmar el objetivo de Dios para mi vida, que no es estancamiento en la vida espiritual, sino tiene que haber progreso, crecimiento, así como físicamente todos crecemos. Lo segundo, el B, era avanzar desde lo básico a lo superior, que fue lo que vimos la semana pasada, y eso tiene que ver que este no es un tema de salvación, es un tema de madurez, es decir, la capacidad de discernir las cosas que hacemos. Y nos quedaría el punto C, acrecentar el fruto diariamente, pero esto no tiene que ver con pérdida de salvación, porque los textos que vamos a ver parecieran duros, pero es por una mala lectura, nada más. Es porque nosotros leemos castellano. Y, por supuesto, el punto 4 va a ser que necesitamos atesorar principios que mantengan el crecimiento. Estos serían los 4 puntos para alcanzar la madurez espiritual. Es decir, ¿cuál es el objetivo de Dios para mi vida? Que yo sea la imagen de Cristo, eso dice la Biblia. ¿Cuál es el objetivo de avanzar de lo básico a lo superior? Ser maduro. No podemos vivir tomando leche espiritual, entre comillas, como diría el autor a los Hebreos, toda la vida. En tercero, acrecentar el fruto. ¿Qué significa? Reconocer que como yo un día voy a estar en la presencia de Dios, lo que necesito es presentarme con algo. Y esas son las coronas que están en el camino de buenas obras que Él preparó de antemano, Efesios 2:10. Y en cuarto lugar, ¿qué principios mantienen el crecimiento? Porque es muy probable que en el camino yo tenga ganas de no seguir haciendo cosas. Aparece la pereza, la indolencia, que esto es lo que el escritor a los Hebreos estaba tratando de corregir. Y eso no significa que yo tengo que vivir con autoconfianza, con pensamiento positivista. Significa que estoy confiando en la fidelidad de Dios para avanzar, porque es Dios el que tiene el propósito para mi vida. Entonces, no va a depender de cuán inteligente soy. Soy un genio, Einstein viene detrás mío, como a 3 kilómetros. Esto no es autoconfianza. Esto es simplemente seguir adelante porque Dios es fiel. Él prometió que voy a ser a la imagen de Cristo, que me va a recibir con gran alegría ante su presencia. Vamos entonces a mirar el tema. Para acrecentar el fruto diariamente tenemos unos versículos. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ese versículo generó la sensación de la pérdida de salvación en el lector del castellano. 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Vamos a desglosar en la siguiente diapositiva este tema. Versículo 7. La tierra que bebe la lluvia muchas veces, la lluvia que cae sobre ella muchas veces, produce. Ahí la palabra tiene que ver con dar a luz, con generar un fruto, ¿sí? Pero se utiliza también en el griego para hablar del nacimiento de una persona. Es decir, que esta tierra produce hierba provechosa y que hay bendición. Aquí el creyente es comparado a una tierra que debe producir algo. Puede producir fruto o puede producir espinos y abrojos. Vamos a mirar el segundo versículo. La que produce espinos y abrojos es reprobada. Ahí la palabra adóquimos, y dóquimos, la vamos a ver ahora, está hablando de algo que no pasa un estándar. No quiere decir se va al infierno, que es la lectura que hubo en algunos lugares.
Y dice, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pregunta, ¿ustedes conocen la figura de por qué se queman los campos? ¿La figura de cultivo que se hace? ¿Qué es lo que se quema? No, cuando se quema voluntariamente un campo que tiene muchos espinos es porque después quieren sembrar. La pregunta es, ¿qué se quema? ¿La tierra o el fruto? Es lo que está arriba. La tierra abajo no se quema. Y una vez que eso termina, viene alguna lluvia y se siembra y realmente produce fruto. Esta es la mala comprensión que a veces puede tener el lector de qué estaba diciendo. No es que la tierra se saca del lugar y ya no hay más tierra ahí. Se pone un lago. Es lo que se está quemando. Es que si hay fruto, hay bendición. Y si no hay fruto, hay disciplina. ¿Se va entendiendo esto? Vamos a seguir. Vamos a mirar la palabra adóquimos. En 1 Corintios 9:27, Pablo la utiliza como apóstol que estaba predicando el Evangelio. Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, un proclamador de las virtudes de la vida cristiana a los creyentes de las iglesias, yo mismo venga a ser. Y la palabra eliminado está mal. Yo mismo venga a no cumplir el estándar. Porque esta palabra, adóquimo, ahora la vamos a ver, en este caso se usa para un creyente. Vamos a ver cuando se usa para un inconverso. Tito 1:16, hablando de estas personas, estos falsos maestros, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados. ¿Ven que la palabra reprobado no es igual que eliminado? Eliminado da la impresión como que lo sacamos de la vida. Eliminó a su padre, hace poco esta noticia que estaba, mató a los padres para quedarse con el dinero. Eso sería eliminar, es decir, lo saco de la vida. Pero reprobado es como que rendiste un examen y te pusieron que no llegás al 4. Te llevaste la materia. No lo palmena, Felipe, que no tiene nada que ver. Entonces, aquí se usa para creyentes y para inconversos. Vamos a ver entonces este término, pero sin el prefijo negativo a. Dóquimos. Miren cómo lo presenta Strong en sus usos. Considerado bueno, aprobado, genuino, relativo a lo que es aprobado mediante un examen. Ahí está interesante que 2 Timoteo 2:15, cuando habla de que procura presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de a qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Ahí la palabra es aprobado. El tercer lugar también se utiliza como algo que es honrado, que se le da honra, que está aprobado, que es respetado sobre la base de algo que demuestra que vale. El individuo muestra su capacidad y es aprobada esa capacidad. Ponemos un electricista, la persona dice que sabe y muere electrocutada. Bueno, ese fue eliminado y reprobado, porque no pudo hacer nada. Pero si le da luz al lugar y no se muere en el intento, quiere decir que es una persona que se aprueba, se honra su valía, demuestra que sabe. Y estas formas de usar el término dóquimos, que se usaba para comprobar si algo era genuino. Alguien tenía un anillo de oro y decía, y no sé cuánto de verdad es que sea oro. Entonces se hacía una pequeña limadura, se hace en algunos lugares, se coloca una gotita de ácido y si se ennegrece, no es oro. Aunque parezca. Eso era adóquimos, reprobado, no es oro. Bueno, con esta explicación nos damos cuenta que la idea del autor no era pérdida de salvación. Esa fue una interpretación de los lectores. Muy bien. 6.9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, y ahí usa el término agapetoi, que es el mismo que usa 1 Juan, que constantemente dice amados, amados, hijitos, amados. Estamos persuadidos de cosas mejores. Acuérdense que Hebreos en 1.4, 7, 19, cuando habla del Señor Jesucristo, habla de que hay cosas mejores en Cristo para nosotros, o como el sacerdocio del Señor Jesucristo.
y que pertenecen, que acompañan a la salvación. Aunque hablamos así, es como que el autor reconoce que la palabra de exhortación, de ánimo que está dando, es un poquito dura. Pero es exhortación, es ánimo. Acuérdense al principio que estudiamos este tema. Y el versículo 10 que nos dice, Dios no es injusto para olvidar. ¿Y qué cosas habían hecho hasta ese momento estos creyentes? Una obra, un trabajo de amor, habiendo servido y sirviéndoles aún. Son creyentes. Podían caer en la pereza. Ahora lo vamos a ver. Seguimos. Fíjense el punto 4, atesorar principios que mantengan el crecimiento. Aquí estaba el problema de estas personas. Estaban planeando, aflojándolos las manos y los pies. No querían seguir. Es el peligro para los creyentes, es que caen en la pereza. ¿Y pierden qué? Coronas, recompensas, no salvación. 6:11, deseamos, y la palabra que se utiliza es para algo que se desea ardientemente, que puede ser bueno o malo, como codiciar, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, disposición, prontitud, rapidez para hacer aquello que debe hacer, hasta el fin. Ese es el objetivo. No aflojen en la mitad del camino, estaría diciendo en términos más comunes, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Esa palabra, notroi, también la estudiamos al principio. Indolente, pesado. Sino imitadores, el verbo mimetai, de la palabra mimo que conocemos, el que trata de expresar ideas solamente con gestos, de aquellos que por la fe y la paciencia, y lo interesante es que pone la palabra macrotumía, no pone jupomone. ¿Por qué? Porque jupomone tiene que ver con aguantar las circunstancias difíciles que me colocan otros. Pero macrotumía tiene que ver con algo que me sucede a mí por las dificultades que aparecen en la vida. Así que una tiene que ver con personas que me agreden, pero esta tiene que ver con circunstancias que me resultan difíciles. Así que estas personas que vamos a ver en Hebreos 11 después, y que ya vino nombrando, son las que heredaron las promesas en el Antiguo Testamento. Y nosotros en el Nuevo también tenemos promesas. Muy bien, vamos entonces a ver el punto 3 con sus 3 puntos que vamos a ver. Así que ahora del 13 al 20 del capítulo 6, esta exhortación va a terminar diciendo, miren, las bases para la seguridad espiritual de ustedes son 3 puntos. Primero, Dios siempre cumple sus promesas, inclusive al extremo de que jura por sí mismo que va a cumplir. Y por supuesto vamos a ver del 13 al 15 ese tema. El segundo punto que nos va a dar las bases para la seguridad espiritual es que Dios hizo un juramento en el Antiguo Testamento para confirmar que su consejo, es decir, el decreto que Él tiene, es inmutable. Nadie lo puede cambiar. No hay nada en el universo que lo pueda cambiar. O como diría Adrián, parafraseando a Pablo en Romanos 8, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos puede separar de este propósito inmutable que Dios tiene de amor para con nosotros. Y el tercer punto es, además Dios nos ha dado a su Hijo. Y esa es nuestra firme ancla y es nuestro precursor. A diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, va a explicar, este sumo sacerdote entró en el cielo mismo. Es el precursor de que nosotros también vamos a entrar en el cielo. Y la pregunta sería, ¿necesitan más seguridad para seguir la vida cristiana que están queriendo aflojar? ¿Que están queriendo dejar? La respuesta va a ser no. ¿Qué más seguridad? Mira, Dios siempre cumple. Él hizo un juramento para confirmar que su consejo siempre va a permanecer y nos dio a su Hijo. ¿Alguien necesita más seguridad de salvación? Vamos. Punto A. Fíjense los textos. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo.
diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿quién? ¿Quién esperó con paciencia? Abraham alcanzó la promesa. Y la promesa no era solamente que Isaac volvió a la vida prácticamente, como dice Hebreos 11. Ahí en Génesis 22 hay una historia muy importante de leer. Dios hizo ese juramento no en Génesis 12, no en Génesis 15. Hizo esa promesa cuando le dijo en 22:1, Abraham, quiero que me des a tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y lo lleves al monte Moriah y lo ofrezcas en sacrificio. Dice que preparó los animales, fue con unos criados y los dejó y dijo, nosotros vamos, adoraremos con el joven y volveremos. Si leemos bien los verbos, Abraham todavía no lo había puesto en el monte y ya decía volveremos. Dice el autor de Hebreos que fue porque tenía la fe de que Dios lo podía volver a levantar de entre los muertos. ¿Por qué? Porque creyó que Dios le había dicho, en Isaac te voy a dar tu descendencia. Ismael no. Él no es hijo de la promesa. El hijo de mi promesa, de mi compromiso con Sara y contigo, es Isaac. En ese momento, cuando está Isaac que voluntariamente se subió al altar, hay que reconocer que Isaac no era ni como Daniela con 15, ni Zoe. Debería estar cerca de los 30 años, Isaac. Él solo se debe haber subido y le dijo a su padre probablemente, atame, como todo sacrificio se ataba. Fue voluntario. Pero el ángel le dice, ya sé que tenés temor de mí. Por eso el ángel de Jehová es una cristofanía, pero también él toma la responsabilidad de decir, me diste a tu hijo. Anteriormente dice que era Dios el que le había dicho, dame a tu hijo. Así que esta cristofanía nos recuerda que el ángel de Jehová es el mismo Señor, pero es el Hijo prefigurado. Así que cuando termina de decir eso, dice que no habiendo nadie mayor, por mí mismo he jurado, y le dice, esta tierra va a ser para vos y para tu descendencia. Por eso es tan difícil creer en el pactismo cuando dicen que no hay milenio o que no va a volver Israel a su tierra, que la iglesia lo reemplazó. Eso es casi imposible porque estaríamos diciendo que Dios miente, que Dios promete algo y no lo va a cumplir. Bien, seguimos. En el punto B, Dios hizo un juramento para confirmar la inmutabilidad de su consejo, porque los hombres, dice el autor de Hebreos, ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos, para los hombres, según la ley mosaica, el juramento era el fin de toda discusión, de toda controversia. Una vez que alguien juraba por Dios, por Yahvé, que eso era sí, entonces ya se acababa la discusión. Así que ese juramento confirmaba eso. Por lo cual, dice Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, otra vez esta idea, inmutabilidad. Se repite en Hebreos esta palabra. Interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles son? En la cual es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son? Tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son estas dos cosas inmutables? Su consejo y su juramento. El juramento era un pacto, y ese pacto se confirmaba con sangre. Y la persona lo que decía era, estoy dispuesto a ser partido por en medio, a que se me quite la vida si no cumplo mi parte. Por eso en el pacto de Génesis 15 es solamente Dios el que pasa por el medio de las piezas partidas. Bien, así que tenemos una seguridad de este tema. Vamos a ver algo más.
Dios aseguró a Abraham su compromiso fiel al decir que era su consejo o decreto y lo confirmó con un juramento. ¿Qué agrega el escritor? Que es imposible que Dios mienta. Ese fuerte compromiso de parte de Dios es un fortísimo consuelo para los creyentes que hemos decidido buscar refugio en sus promesas. No sé si se pasó uno de más, pero hay 6 ciudades de refugio. Justamente cuando dice, les leo el texto, ¿no? Dice en 6, sí, falta un pedacito, en 6:18, dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. Esa palabra asirnos es la palabra buscar refugio. Lo interesante de buscar refugio es que si uno recuerda el tema del arca, los que buscaron refugio dentro del arca fueron Noé con sus hijos y familia. Pero en Génesis, en el libro de Josué 20 y en Números 35, cuando se conquista la tierra, Dios le dice a Josué, quiero que separe 6 ciudades de refugio. ¿Para qué? Bueno, primero va a haber 3 de este lado del Jordán y 3 del otro lado. Y suponiendo, dice, que alguien está trabajando en el bosque, hachando, y se le escapa el hierro y mata a una persona, esa persona tendrá que huir a esa ciudad de refugio. ¿Por qué? Porque el vengador de la sangre, un familiar del muerto, podía encontrarlo y matarlo, quitarle la vida. Entonces, la ciudad de refugio, una vez que los ancianos de la ciudad investigaban y veían que no había enemistad, que fue sin querer, entonces esa persona iba y cuando moría el sumo sacerdote podía volver a su casa, donde él se había ido. Así que las ciudades de refugio, que tienen nombres muy interesantes, si uno los pudiera leer, tienen que ver la forma en que Dios preservaba al inocente de un accidente que había pasado. Bueno, ese es el mismo término que utiliza el autor, a los que hemos venido para refugiarnos en Cristo. Asirnos de la esperanza, meternos en este compromiso con el cual Cristo hizo esta promesa, que tenemos vida eterna, que ahora está comprometido Dios en esto, que es inmutable, que no miente. Así que esta es un poco la idea que tenemos de este final de Hebreos 6, de esta amonestación. Aquí tenemos estos 2 versículos finales. Dice que tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, cosa que no tenían bajo el pacto mosaico, al cual algunos de ellos probablemente estaban queriendo volver. Así que vamos a ver una más y vamos a sacar algunas conclusiones. La tercera exhortación es para que los creyentes no se tornen perezosos, sino para animarlos a perseverar y estar activos detrás de las promesas divinas. Lo segundo es, el ejemplo de la tierra y sus frutos indican coronas que ganamos o coronas que perdemos. Nada que ver con la salvación. Y lo tercero, las bases en que confiar para avanzar son el plan inmutable de Dios, el compromiso divino de presentarnos según Judas 24 y 25, que es que nos va a presentar delante de su gloria con gran alegría y sin mancha. Por ahí el creyente peca y cree, qué desastre, no voy a seguir. No tiene nada que ver. La confesión, que fue lo que decía David al principio, es la regla para restaurar la relación con Dios. Bueno, espero que haya sido bueno el capítulo 6, hayan entendido el tema de la seguridad de salvación y arrancamos con Melquisedec la próxima. Bendiciones.